Niños y niñas, es un gusto volver a saludarlos. No saben lo contenta que me pone saber que están en sus casas, cuidándose mucho. Quiero que tengan la confianza de que esto va a pasar muy pronto y no nos vamos a dar ni cuenta cuando otra vez nos estemos dando un abrazo, que en este momento tiene que ser virtual. Espero que esta clase que he preparado con mucho cariño para ustedes les sirva para poder sentirnos más cerca. Antes de comenzar, les voy a contar que esta corresponde a la clase número 5 de las actividades que tienen en su casa. Les voy a pedir que pongan mucha atención, que tengan a mano su libro de lenguaje que van a ocupar luego cuando estén más tranquilos. Si quieren lo hacen hoy mismo, si quieren lo hacen mañana, si ya lo hicieron lo pueden revisar. Y también que tengan presente que si se quedan atrás, que si piensan que algo no lo escucharon, que no le pusieron atención, sepan que esta clase va a estar luego en las redes sociales, en la página del colegio o tal vez la repitan en el mismo canal. Los objetivos, o el objetivo, porque es solo uno, o la meta de esta clase es describir los acontecimientos de un cuento de acuerdo a sus etapas. Tanta cosa, pero no es tanta cosa. Fíjate bien. ¿Y la habilidad? Yo sabía que me iban a preguntar eso. La habilidad de esta clase es describir. ¿Pero qué será describir? Se preguntan ustedes. Describir, la habilidad, lo que ustedes tienen que saber hacer para realizar bien las actividades de esta clase es poder decir cómo algo es, cómo algo ocurrió. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo es eso si yo puedo decir tantas cosas? Imaginen, ustedes van por la calle en una fiesta de Andacollo y ven tanta gente, tantos puestos de comida rico y se les pierde la mamá y se miran y no hay nadie conocido a su alrededor. Entonces buscan a alguien enseguida para que los pueda ayudar y van a lo mejor y encuentran un carabinero y el carabinero les dice: ya, pero cuénteme, ¿cómo era su mamá? Mi mamá es alta, mi mamá tiene el pelo largo, mi mamá tiene el pelo crespo, mi mamá es muy linda. ¿Qué están haciendo en ese momento? Sí, en ese momento están describiendo a la mamá. Pero ahora el carabinero le pregunta: ¿pero qué estaba haciendo usted antes de perderse? Yo venía con mi mamá y sentía un olor tan rico a empanada. Entonces después miré para atrás y vi que había un caballero repartiendo unas empanadas. Me di la vuelta, fui a mirar. Ya, ¿y después qué pasó? Después miré para atrás otra vez y mi mamá no estaba. ¿Qué están haciendo en ese momento? Están describiendo una situación. Entonces están diciendo también cómo ocurrió la situación. Pueden describir a una persona, pero también se pueden describir acontecimientos. Esto es lo que vamos a ver en esta clase. Instrucciones para la clase: observar muy bien, escuchar con atención y prepararse para después, como ya les dije, cuando tengan tiempo y estén tranquilos, realizar las actividades en el libro. Como les conté, esta corresponde a la clase número 5 de las que ustedes tienen en su casa, de las que les enviamos. Pero si ustedes todavía no hacen la 4, no hay problema. Pero yo no lo he leído. Por eso te lo digo, yo te lo voy a contar en este momento. Si tú no lo has leído o ya lo leíste, lo vamos a recordar. Y si no lo has leído, lo vas a conocer ahora. ¿Atentos? Observa atentamente a este pequeño animalito. Él es el cururo, o también llamado chululo. Estas imágenes han sido tomadas desde la vida real. Esa es la forma en la que él cava sus agujeros para obtener su alimento y para resguardar a sus crías. Muy bien, muy lindo el animalito, ¿cierto? ¿Conocen alguno parecido? ¿Lo han visto alguna vez? Se parece a un ratón, ¿cierto? En la página 19 de tu texto aparece esta información acerca del cururo. Y el cururo aparece como un animalito real, no como un personaje.
dice que su nombre común es cururo, que su nombre científico es Spalacoppus cyanus, que se encuentra en Chile desde Caldera en la tercera región a Curicó en la séptima región. ¿Y nosotros en qué región vivimos? Muy bien. Y si nuestra región está entre la tercera y la séptima, ¿podrán haber cururos en Andacollo? Acá dice que el cururo está desde el nivel del mar, o sea, desde donde se encuentra el mar, hasta los 3.400 metros de altura. ¿Sabes a cuánta altura está Andacollo en relación al nivel del mar? Andacollo está a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Y si el cururo llega hasta los 3.400, ¿podrán haber cururos en Andacollo? Puede que tal vez sí. Sería una buena opción que lo pudieras averiguar. A lo mejor alguien de tu casa sabe y a lo mejor lo conoce con el nombre de churulo y no de cururo. Acá cerquita, en el Parque Fray Jorge, es una de las especies que se encuentra, que la están salvaguardando porque se encuentra en peligro de extinción. Una autora muy importante de nuestro país, llamada Alicia Morel, quiso darle características de persona a este animalito y dijo, ¿y por qué no transformarlo en un personaje? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? Con la fantasía. Sí, gracias a la fantasía podemos hacer todo lo que queramos. Podemos darle voz, podemos darle movimiento, podemos otorgarle un problema, podemos hacer que tenga otros amigos. Gracias a la fantasía, como en la Bella y la Bestia, podemos hacer que una taza hable, que una taza salte, que sea hija de una tetera, etc. Muchas cosas podemos hacer gracias a la fantasía. Y Alicia Morel decidió transformar a este cururo, que ustedes ya conocieron en este texto informativo, o sea, un texto de la realidad, aplicarle fantasía y transformarla en un cuento. Cuento que tiene por nombre El cururo incomprendido. Ya sabemos lo que es un cururo, pero ¿sabemos lo que significa incomprendido? ¿Alguna vez has escuchado a alguien que diga que se siente incomprendido? ¿Lo habrás escuchado así? Ay, hoy día estoy incomprendido, me siento súper incomprendido. Me siento incomprendido. Incomprendido. O será más bien, me siento incomprendido. Así. Eso, una emoción de incomprensión es más bien de tristeza, porque si alguien no se siente incomprendido es porque no siente que lo entienden. Entonces a este cururo algo debió haberle pasado para que se sienta incomprendido. Mi pregunta es, ¿se sentirá incomprendido desde que comienza el cuento? ¿Se sentirá incomprendido más adelante? ¿Se sentirá incomprendido al final? Veamos. Esta es la historia de un pequeño roedor que iba cantando por el bosque muy contento porque la noche anterior había soñado que era el animal más sabio del bosque. Todos pensaban que el animal más sabio era el chuncho, que daba las malas noticias. Pero él dijo, yo puedo ser más sabio y en vez de contar malas noticias como el chuncho, yo quiero contar buenas noticias. Su canto era muy alegre y muy entusiasta, que despertó a la lagartija que estaba en una piedra tomando sol. ¿Y qué es lo que te trae tan contento?, le dijo. Y él le contó su sueño. ¿Y qué vas a hacer para ser más sabio?, le dijo ella. Yo voy a ir a la escuela, le dijo. ¡Ja!, le dijo la lagartija burlándose. ¿Cómo vas a ir a la escuela? Nunca había escuchado de un cururo que vaya a la escuela. Pero él no se desanimó. Incluso ella se enojó de las cosas que él le dijo. Tan entusiasta estaba que decidió avanzar y llegó al campo donde estaba esta escuela. En ese campo, en esa escuela, los niños llegaban a caballo, llegaban a pie. No como acá que ustedes tienen auto para poder llegar a la escuela. Llegó antes que la profesora, llegó antes que los niños y cavó un agujero detrás de la sala para poder escuchar la clase. Se sentó atrás y escuchó cómo la profesora pasaba las clases de lenguaje, las clases de matemática y todo le parecía súper confuso, pero tenían tantas ganas de aprender que siguió escuchando. En una oportunidad, la profesora le pidió a Tuco, el niño que está acá, que comenzara a leer. Tuco tomó el libro y comenzó a decir A, B, A, U, na, B. Profesora, le dijo, a mí los libros no se han hecho para mí, yo prefiero los monos, le dijo. ¿Pero cómo?, le dijo la profesora. Si el texto te dice lo que dicen los monos, le dijo, ¿cómo vas a preferir los monos? La historia te explica qué está sucediendo en los dibujos. Le dijo,
Pero ¿cómo? Le dijo él, si los libros no se han hecho para mí. ¿Y para quién se habrán hecho entonces? Dijo la profesora, un poco enojada. ¿Que acaso se habrán hecho para que se los coman los ratones? Y adivinen quién escuchó. Muy entusiasmado, el cururo con eso pensó que si se comía el libro, él se iba a volver más sabio. Empezó a pensar, si yo me como el libro, entonces me voy a llenar de sabiduría. Y la profesora le dijo, Tuco, no te preocupes que vamos a comenzar a leer una historia de aventuras. Y de un cajón sacó un libro y los niños se fueron turnando para leer. Hasta el mismo Tuco y el cururo se fueron entusiasmando porque la historia se puso súper entretenida. La profesora les dijo que al día siguiente iban a continuar con la lectura, que tenían que imaginar en casa lo que iba a ocurrir. El cururo se quedó en la noche y adivinen qué hizo. Se comió todo el libro. Se le llenó la panza de sabiduría. Tan gordo estaba de sabiduría que no pudo volver al bosque esa noche. Al otro día, cuando los niños llegaron, la profesora les contó que había un ratón que se había comido el cuento. Tan enojados estaban, la profesora y los niños, el día anterior se habían ido muy contentos porque estaban entusiasmados, que hablaron tantas cosas y el cururo se sintió incomprendido. Sintió que nadie había comprendido cuál era su intención de ser sabio. Llegó al bosque y tuvo que aguantar todas las risas y las burlas de la lagartija. Pero no se demoró nada en llegar el rumor al bosque de que había un cururo que se había vuelto sabio. Hasta la lagartija tuvo que aceptar que era así, más sabio que el chuncho. Incluso el chuncho iba a pedir sus opiniones para anunciar sus malas noticias. Hasta el final de sus días fue conocido como el animal más sabio del bosque y cuando murió lo homenajearon y pusieron hojitas secas arriba de su tumba. Ajustar las almohadas, los que están en la cama y los que están en el sillón, y los que observan en la silla, acomodarse muy bien, que ahora vienen las instrucciones. Van a conocer y a escuchar las instrucciones. Van a observar, luego van a escuchar, van a pensar cómo lo podrían aplicar, cómo lo podrían conectar con lo que ya saben, y luego van a dejar visto más o menos cómo lo van a hacer cuando les toque hacer en su libro. Conozcamos. El objetivo decía describir, ya sabíamos que la habilidad de describir implicaba que tuviéramos que decir cómo algo, alguien o un acontecimiento es. Los acontecimientos de un cuento de acuerdo a sus etapas. Acontecimientos, etapas, el gusto de complicar, ¿no? No es complicado. Ahora vamos a ver. Esto ya lo conoces, solo que tal vez no recuerdas qué significan estas palabras. Vamos a ver cómo se hace. Para poder saber cuáles son las etapas de un cuento, vamos a necesitar una cuerda. ¿Una cuerda? Sí, una cuerda. No. ¿Cómo que no? Sí, una cuerda. Mira, fíjate bien. Esto es un cuento. ¿Dónde? Sí, aquí está el cuento. Mira. Este es el principio del cuento y este es el final del cuento. Se ve como si fuera una sola etapa, pero no, mira. Cada vez que el cuento empieza, me presentan los personajes. Luego me dicen también dónde vive este personaje. Luego va avanzando la historia con sus acontecimientos. Me están contando todo lo que ocurre. Todo lo que ocurre, le ocurre a los personajes, se llaman acontecimientos. Por ejemplo, había una vez un cururo que vivía en el bosque que iba paseando y cantando de él le dijo que iba a la escuela. El cururo llega a la escuela, cava un agujero, después de saber de pensar que si se comía el libro se volvía sabio, ingirió todo el libro. Se volvió muy gordo, estaba tan repleto que no pudo salir. Escuchó que hablaban mal de sus parientes y se sintió muy incomprendido. Esto se anudó. En la historia aparece el problema. Entonces cada vez que hay un problema, esto se va atando más. Pero ocurren otros acontecimientos que nos van indicando que este problema se va resolviendo. Esto se llama nudo o desarrollo, esta etapa del cuento.
A medida que van ocurriendo acontecimientos y los personajes tratan de resolver sus problemas, el Kururo vuelve al bosque, la lagartija se ríe de él, pero luego llega el rumor de que hay un Kururo muy sabio. Aparece el desenlace o el final. Me muestran cómo el Kururo está resolviendo sus problemas. Al final de sus días, el Kururo murió siendo el animal más sabio del bosque. Tenemos 3 etapas entonces. Un inicio, donde me cuentan dónde viven los personajes y cuáles son con sus características. Un nudo o un nudo o desarrollo, donde me muestran el problema y me cuentan cómo los personajes tratan de resolver ese problema. Y finalmente, un desenlace o final, donde me van contando los acontecimientos que ocurrieron para ver si el personaje o los personajes lograron o no resolver ese problema. Por ejemplo, un acontecimiento. Vamos a describir los acontecimientos del inicio. El Kururo iba cantando por el camino secreto. Ese es un acontecimiento. ¿Qué otro acontecimiento podemos ubicar en el inicio? El canto del Kururo despertó a la lagartija. Hay otros acontecimientos que también se pueden sumar a eso. Yo solo agregué algunos. En el nudo desarrollo, algunos acontecimientos fueron: el Kururo llega a la escuela antes que la profesora. Se va anudando esto, se va problemando. Los niños comienzan a leer un texto. También podemos incluir que el Kururo se comió el libro. Hacia el desenlace final, podemos ver acontecimientos como que voló por el bosque el rumor de la historia del Kururo. Y ya hacia el final, todos reconocen que el Kururo es el animal más sabio del bosque. Tú vas a encontrar otros acontecimientos porque el cuento es bastante largo, pero muy entretenido. Ahora ustedes, en su libro, en la página número 24, se van a encontrar este recuadro, donde ustedes van a poner en práctica lo que yo les acabo de mostrar. Van a completar la tabla de inicio, desarrollo y desenlace. Van a escribir en la primera columna los principales acontecimientos de la historia. Acontecimientos del inicio, van a poner 2 en cada uno, 2 en cada recuadro. Y los personajes que participaron en cada momento. Por ejemplo, el Kururo iba cantando por el bosque y se encontró con la lagartija. Personajes: el Kururo y la lagartija. Hacia el desarrollo, buscas también 2 que ocurrieron en ese momento con sus personajes. Hacia el desenlace final, 2 acontecimientos también que ocurrieron. Ojalá no sean los mismos que yo te puse. Y los personajes que participaron en él. Si tienes dudas, a la vuelta de clase las vamos a poder aclarar. Anótalas en tu cuaderno y ahí vamos a ver cómo las podemos resolver. Vamos terminando. Estoy segura de que lo hiciste excelente. Vamos a demostrar lo que aprendimos, pero antes vamos a ver qué era lo que teníamos que aprender. El objetivo, la meta, vamos a ver si la cumplimos o no la cumplimos. El objetivo era describir los acontecimientos de un cuento de acuerdo a sus etapas. ¿Recuerdas que en un principio se veía como grande, como complicada? Ya sabemos que describir es decir cómo es, qué pasó, es contar con detalle lo que ocurrió. Los acontecimientos, ¿qué serían los acontecimientos? Sí, los acontecimientos son las cosas que le ocurren, los hechos que le ocurren a los personajes a medida que se va desarrollando la historia. De un cuento de acuerdo a sus etapas. ¿Cuántas etapas tenía el cuento? ¿Lo recuerdas? ¿Era solo una con la cuerda? A ver, recordemos. Cada vez que pienses en un cuento vas a pensar en la cuerda, pero no en la cuerda lisa, sino que en la cuerda que tiene un nudo. ¿Por qué? Porque este cuento, o todos los cuentos, tienen 3 etapas. Un inicio, un nudo desarrollo y un desenlace final. ¿Cómo lo vemos a continuación? El inicio, donde me cuentan dónde viven los personajes, cuándo ocurrió la historia, hace mucho, mucho tiempo, en un lejano castillo, en un bosque, en una ciudad, un par de kururos, un caballo, una princesa, una taza con una tetera, porque sabemos que en la fantasía todo puede ser posible. En el desarrollo, o nudo, se le presenta al personaje un problema, se ata, esto se empieza a apretar un poco.
Entonces los personajes nos muestran, o el narrador nos cuenta los acontecimientos que ocurrieron para que estos personajes puedan ir resolviendo su problema, el nudo se pueda desatar y hacia el final de la historia, en el desenlace final, nos cuenten los acontecimientos acerca de cómo el personaje o los personajes resolvieron sus problemas o bien no los resolvieron. Hay personajes, te voy a contar en este momento, de distintos tipos también, porque nos va a servir para la siguiente clase. Principales, que son a los que les ocurren los hechos, o a quienes principalmente les ocurren los acontecimientos, y están los secundarios también, que ayudan al personaje a resolver o a no resolver su problema. Ya, vamos a ver si aprendimos. Te voy a nombrar un acontecimiento y tú vas a pensar, yo después te voy a dar la respuesta, en qué etapa ese acontecimiento se encuentra. A ver, el cururo se comió el libro de cuentos. ¿En qué parte del cuento o en qué etapa la descripción de ese acontecimiento se encuentra? El cururo se comió el libro de cuentos, piensa. Muy bien. Esa parte, cuando se comió el libro de cuentos, se encuentra en el nudo o desarrollo. Excelente. Ahora bien, no tardó por volar hacia el bosque el rumor de que había un cururo muy sabio. ¿Será en el inicio? ¿Será en el nudo o desarrollo? ¿O será en el final? Correcto, hacia el final. De esa forma se resolvió el problema y el cururo ya cambió su emoción. Vamos bien. A ver. El cururo hacia la escuela y se encontró con la lagartija que estaba por el camino. Piensa. Correcto. Se encuentra, la descripción de ese hecho se encuentra en el inicio. Es un acontecimiento del inicio. Y si pensamos en las emociones, a ver, el cururo se sentía muy entusiasta. Esa emoción, ese acontecimiento que nos describe la emoción del entusiasmo, ¿en qué etapa del cuento se encontraría? Se sentiría entusiasta al desenlace al final, se sentiría entusiasta en el nudo del desarrollo o se sentiría entusiasta en el inicio. Muy bien, se sentía entusiasta al inicio, se notaba su entusiasmo cuando iba cantando, incluso el texto lo dice, un entusiasta cururo. Excelente. ¿Y en qué momento del cuento el cururo se sentiría incomprendido? ¿Cuándo el cururo sintió que los compañeros de la clase no lo comprendían? Muy bien, ese acontecimiento ocurrió en el nudo de desarrollo. Y hacia el final, ¿cómo sería la emoción del cururo? Hacia el final, la emoción del cururo fue cambiando y ya el cururo no se sintió incomprendido porque sus pares, es decir, los animales del bosque, se dieron cuenta de que él sí era un animal muy sabio y por lo tanto podemos inferir o podemos encontrar información escondida que el cururo ya no se sentía incomprendido. Por el contrario, sentía que ahora sí sus amigos lo comprendían. Muy bien, excelente. De esta forma podemos darnos cuenta que sí estamos cumpliendo con la meta. Y para empezar a terminar, hay unas preguntas acá que te van a permitir darte cuenta cómo lo hiciste y si hay algo que haya que cambiar, si hay algo que haya que reforzar para que lo podamos hacer después todos juntos. ¿Qué he aprendido? Me doy cuenta. ¿Qué piensas que aprendiste o que por otra parte reforzaste? En esta clase recuerda que la meta era describir los acontecimientos de un cuento de acuerdo a sus etapas. ¿Lograste describir los acontecimientos? Si yo te pregunto por otros acontecimientos, ¿lo podrías hacer? ¿Podrías darte cuenta si esos acontecimientos están en el inicio, en el desarrollo o en el final del cuento? Aprendimos también lo que era un nudo, que era el problema al cual los personajes se enfrentaban. ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué hicimos al principio? A ver, recordamos, leímos o conocimos el cuento, pero antes de leerlo, recordamos la información de verdad, gracias a un texto informativo del cuento, del personaje del cuento. Después, leímos el cuento
o lo recordamos, lo que ya lo habían leído y lo conocieron los que no lo habían leído. Después describimos los acontecimientos. Supimos que un acontecimiento eran los hechos que le pasaban a los personajes y que este cuento tenía 3 etapas. Un inicio, lo hicimos con la cuerda, un nudo, desarrollo y un final. Así lo hicimos. Y finalmente pudimos ubicar esos acontecimientos de acuerdo a la etapa en la que se encontraban. ¿Qué me ha costado? Piensa, esta estrategia, la de la cuerda, ¿me servirá para recordar a futuro las etapas del cuento? ¿Me habrá costado identificar los acontecimientos? ¿Me habrá costado escribir los acontecimientos? ¿Me habrá costado recordar las etapas del cuento? Te invito a probar esta estrategia en tu casa, a usar una cuerda e inventar una historia y repetir las etapas del cuento. ¿Cómo voy a usar lo aprendido? ¿Cómo puedo planificar futuros proyectos? Te doy una idea. Toma una cuerda y si te gusta escribir o te gusta crear, lo puedes escribir, lo puedes dibujar, lo puedes hacer con títeres. Inventa una historia. Toma la cuerda de dónde va a ocurrir tu historia, en el campo, en la ciudad, en el bosque, en la playa, cuáles van a ser tus personajes, cuáles serán esas características, cuáles van a ser los problemas que van a tener esos personajes, qué acontecimientos le van a permitir resolver esos personajes y cuenta en esta parte de la historia cómo lo resolvieron o si no lo resolvieron. Ese puede ser un futuro proyecto con lo que aprendiste. Tú puedes tener otros también. Ahora, ¿hay algo de lo que hayamos visto que haya detenido tu aprendizaje? Tal vez en este momento te sientes triste, tal vez en este momento te sientes cansado, te sientes aburrido, a lo mejor había bullying en tu casa, a lo mejor te costó un poquito y eso detuvo el aprendizaje. Pero no hay problema, en este momento pueden ocurrir muchas cosas y es válido, tenemos mucho tiempo para seguir avanzando. ¿Tienes dudas? ¿Tienes consultas de acuerdo a lo que estamos aprendiendo? Anótalas en el cuaderno para que a la vuelta las podamos resolver. Y finalmente, ¿cómo te sentiste con esta clase? ¿Te sentiste contento? ¿Te sentiste animado? A lo mejor no te gustó, también es válido, pero también es bueno decir por qué no te gustó. A lo mejor, como te dije antes, te sientes triste, te sientes preocupado. Lo importante es saber que en este momento todas las emociones son válidas. Lo importante es saber expresarlas y decir lo que nos pasa. En síntesis, hoy recordamos o practicamos cómo describir los acontecimientos de un texto. Vimos que acontecimientos son los hechos o las cosas que le ocurren a los personajes en distintas etapas. Y vimos en una cuerda que el cuento tiene 3 etapas. Un inicio, un nudo desarrollo y un desenlace final. Presentación de personajes, ambiente y época, problema y cómo los personajes resuelven el problema. Espero que te haya gustado la clase, espero que hayas podido reforzar lo que ya sabías y por sobre todo espero que con esta clase nos puedas sentir un poco más cerca. De mi parte, espero que ustedes y su familia se sigan sintiendo bien y que muy pronto nos podamos ver y nos podamos abrazar. En este momento, lo que podemos hacer es darnos un abrazo virtual. Un saludo y que estén muy bien.